Vamos de vuelta a Matanzas para continuar conociendo sobre José Jacinto Milanés. Les reitero ahora los buenos días al Premio Nacional de Historia Urbano Martínez Carmenate, que nos acompaña de manera virtual desde esa provincia. Profesor, empezamos preguntándole qué contar del Conde Alarcos, porque a pesar del éxito de la obra, nunca quiso Milanés ver una puesta en escena. El Conde Alarcos va a significar, en esencia, el triunfo del romanticismo en el teatro cubano. No solamente por el tema y las acciones de los personajes, sino que también introduce un ambiente, un tono muy diferente en la escena, en relámpagos, ruidos, movimientos que no se habían hecho antes. El argumento es sencillo. Conde Alarcos es el protagonista, es el hombre de confianza, la mano derecha del rey. Ha ido a cumplir una guerra, una campaña guerrera a favor de la monarquía, pero antes se ha comprometido con la hija del rey. Cuando regresa al arco de la campaña, la cual ha obtenido victorias, es muy esperado, con fiestas. Sin embargo, vuelve con una mujer de la cual se ha enamorado, una mujer de una clase social inferior. Por supuesto que el rey se siente traicionado, pero como no puede eliminar al Alarcos porque no le conviene, exige que la mujer que ha traído al Alarcos, de la que está enamorado, sea ajusticiada con la pena de muerte, y que esa pena de muerte debe dársela al Alarcos mismo. Alarcos se niega a hacerlo. La mujer muere de todas maneras por la mano del verdugo. Ahí está el triunfo de la mujer sobre la lealtad del rey. Por eso el espíritu romántico de la obra, porque en el neoclasicismo era impensable violar la fidelidad al rey, la lealtad al rey por encima de todas las cosas. Alarcos ha puesto el amor, la pasión por encima de la lealtad real. La obra significó un éxito tremendo en Cuba y provocó una polémica tremenda también, porque Ramón de Palma, otro escritor cubano de la época, escribió un artículo donde decía que ese era el único teatro que existía en Cuba, el único dramaturgo, el mejor, que todo lo demás no tenía valor, en fin. Y muchos se sintieron ofendidos por una afirmación tan violenta, tan fuerte, tan totalitaria. ¿Qué pasa con Milanés? Ya Milanés venía presentando sus problemas de desequilibrio psíquico. Cuando la obra se estrena en La Habana, en el Teatro Tacón, nada más y nada menos en el Teatro Tacón, que había sido inaugurado precisamente en ese año, uno de los teatros mejores de Hispanoamérica, conocen todos los críticos y estudiosos en denominarlo así, por la elegancia, por la belleza, por el lujo extraordinario que tiene el Teatro Tacón. Milanés no asiste. Está Del Monte y otros escritores esperando en el puerto habanero a que llegue Milanés, y Milanés no llega. Llegan otros matanceros que han venido desde Matanzas a ver el estreno del Conde Alarcos, pero él no llega. Y excusándose que está enfermo, era cierto que estaba enfermo, pero no para tanto, no para renunciar a eso. Pero después, cuando la obra se presenta en Matanzas, Milanés no asiste. Incluso preparan una coronación, porque se usaba en esa época coronar a los poetas, ponerle una corona públicamente. Milanés se entera de todo, pero no va. Lo estaban haciendo ocultamente, pero él se entera al final y no va. No presenció nunca una puesta en escena del Conde Alarcos. Ya después, cuando enloqueció, mucho menos, por supuesto. Profesor, ¿por qué debemos conocer y estudiar la obra de Milanés cuando fue escrita ya hace más de siglo y medio? Bueno, es válido para toda la literatura el hecho de que cuando lo que se escribe tiene calidades, valores, va a tener entonces una utilidad permanente, porque
sirven, entre otras cosas, para retratar una época, recoger sentimientos, expresiones, actitudes de una clase social en sentido general. En fin, definen un comportamiento epocal. En el caso de Milanés, por ejemplo, podemos decir, tratándose de un autor de la primera mitad del siglo XIX, nos pone en conocimiento del habla cubana, entonces el habla criolla, pudiéramos decir, de los sentimientos que se muestran, que se expresan, las actitudes, las voluntades, las características en los comportamientos de las clases sociales, los temas de interés. Por ejemplo, en el guión cubano, cuadros de costumbres que reflejan toda la situación que está ocurriendo en Cuba, la situación social, económica y política de lo que está ocurriendo en Cuba en esa primera mitad del siglo XIX. Pero igual ocurre con la poesía, con los artículos, con la crítica. Esto nos permite ver la evolución de los géneros en ese momento, cómo la realizan o la ejecutan los principales autores de la época, del momento, cuáles son sus influencias en todos los sentidos. Como usted decía, en el primer momento solo se reconocen 8 años de escritura neta de Milanés. Sin embargo, valió ese periodo para que el poeta se ubicara entre los más importantes intelectuales de su tiempo. ¿Qué consideraciones finales les gustaría hacer en nuestra emisión a modo de cierre sobre tan notable autor de la literatura cubana? Pudiera decir muchas cosas. Me gustaría insistir, por ejemplo, en la riqueza de la obra literaria de Milanés, que entre otras cosas publicó con su hermano Federico, que era también un gran poeta, un libro de décimas que es quizás el primer decimario de cierta calidad que se publica en Cuba. En 1841, Los Cantares de Montero, que también tiene variantes muy populares, sus versos, hasta epigramas simpaticísimos. Y por supuesto también esa variante de poesía filosófico-moral tan criticada, tan enjuiciada, que es la menos lograda en definitiva, que tiene poemas como El ebrio, El bandolero, La mujer coqueta, El hijo del rico, en fin, poemas donde el sentido moral es más fuerte que la proyección lírica, pero que indican en definitiva cómo Milanés quería enfrentar y enjuiciar esos vicios de la sociedad en que le tocó vivir. Quisiera insistir también en la proyección tan progresista de Milanés en esa época, primera mitad del siglo XIX. En sus versos enjuicia a los españoles, los llama bárbaros por haber aniquilado a los aborígenes. En sus cartas expresa que el negro es el mejor minero de nuestra poesía. En sus obras de teatro insiste en la necesidad de educar al pueblo para entendernos mejor. En fin, que Milanés tiene posibilidades tremendas de ser disfrutado por la juventud cubana. Invito a los jóvenes a que lean poemas, poesías de amor, tan bellas como El beso, El nido vacío, Su alma. Son besos inolvidables para los enamorados. Dialogamos esta mañana con el Premio Nacional de Historia Urbano Martínez Carmenate. Cerramos ahora nuestro homenaje a José Jacinto Milanés con esta crónica del periodista Raúl Noés. El mes de noviembre, la ciudad de Matanzas y sus ríos pudieran asegurarnos un encuentro con el poeta romántico José Jacinto Milanés.
José Jacinto, no sé si usted me reconoce entre los vivos. Quien camina las calles y los puentes de esa ciudad y se decide a escuchar el murmullo del San Juan, se topará consciente o inconscientemente con las esencias del quehacer de Milanés. El paso del poeta, su lírica reflexiva, también pudieran llevarnos a la época que vivió. Su poema De codos en el puente, el más conocido de cuantos se decidió a escribir, es una muestra de la altura inspiradora e intelectual del escritor. José Jacinto, no sé si usted alguna noche me ha confundido con un fantasma cuando la niebla es densa sobre la ciudad y yo camino. La biografía que sobre la existencia del poeta escribió el historiador Urbano Martínez y que publicó Ediciones Matanzas nos abre las puertas a los senderos de su vida y obra. El grito de amor no correspondido por su prima Isa todavía subsiste en el imaginario matancero. José Jacinto, qué suerte tuvo usted que perdió la razón, clamando a gritos por el único amor, antes de haber sabido que ningún amor, absolutamente ningún amor es infinito. La calle y el parque que llevan su nombre lo conservan presente en el deambular de la gente y los poetas que llegaron luego lo mantienen vivo en su poesía, como Carildo Oliver, que lo incluyó en su canto a Matanzas. Así se abre paso José Jacinto Milanés en el arte y en el tiempo. Si salimos a su encuentro, rápidamente se convierte en motivo de inspiración y de estudio hasta el último instante. José Jacinto Milanés, permítame poner este galán de noche en la ciudad de Matanzas a los 14 días del mes de noviembre.